es un profesor muy famoso de Ciudad de México, se llama Víctor Hugo Pérez Pérez. No solamente es un neurocirujano, es un neuroanatomista famoso de Ciudad de México. ¿Qué tal? Gracias, John Bennett. Ok, Víctor, puede empezar. Perfecto. Hoy vamos a platicar sobre infartos cerebrales, específicamente sobre la enfermedad vascular cerebral. Para ello quiero mostrarles, para iniciar quiero mostrarles un video de la anatomía vascular del cerebro. Vamos a este video primero. Un segundo, ya lo tengo por aquí, lo vamos a abrir. Ahí se ve bien, ¿verdad, John? Sí, sí. Lo vemos bien ahí, ¿sí? Sí. Ok, entonces vamos a darle aquí para... Se observa la arteria carótida supraclinoidea del lado izquierdo, originando a la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. La arteria comunicante anterior, la arteria cerebral anterior, segmento A2, del lado derecho, la arteria cerebral anterior, segmento A2, del lado izquierdo. La arteria cerebral anterior del lado izquierdo, la arteria carótida supraclinoidea del lado izquierdo. Esta carótida supraclinoidea se divide en arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. Esta arteria carótida supraclinoidea está originando a la arteria cerebral posterior. No hay conexión entre cerebral posterior, rama de la basilar, y acá, hacia la carótida supraclinoidea, sino que está originando una arteria cerebral posterior por parte de la carótida. Estos son hallazgos poco frecuentes en este caso. Aquí tenemos a la arteria hipofisiaria superior, la arteria hipofisiaria superior que viene a este nivel. Aquí estaría localizada la arteria coroidea anterior, una rama muy pequeña y en este caso está hipoplásica. La arteria coroidea superior. Tenemos de este lado a la arteria comunicante posterior del lado izquierdo. Veamos aquí la cantidad de vasos sanguíneos que aporta hacia el hipotálamo. Tenemos también a la arteria basilar, originando la arteria cerebral posterior del lado derecho, y estas ramas que correspondería a la arteria cerebral posterior, sin embargo, esta no constituye la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior se está originando en esta carótida supraclinoidea. Tenemos a los terceros nervios craneales que vienen aquí, y entre estos dos terceros nervios craneales tenemos a la arteria cerebelosa superior del lado izquierdo y la arteria cerebelosa superior del lado derecho. Tenemos arterias circunferenciales cortas y largas de la arteria basilar. Aquí tenemos a la arteria cerebelosa antero inferior y la arteria cerebelosa posterior inferior, también conocida como pica, y esta sería la arteria cerebelosa antero inferior, conocida también como AICA. Tenemos a las dos arterias vertebrales, esta es otra arteria vertebral.
Aquí básicamente tenemos a la arteria cerebral, a la arteria vertebral, y vemos cómo esta arteria vertebral origina aquí las arterias espinales anteriores. En este caso hay una y del otro lado tenemos otra. Y estas arterias espinales anteriores dan irrigación a la médula espinal en su cara anterior. Corresponden a las arterias espinales anteriores. Aquí hay una dilatación que seguramente fue provocada por la inyección del material plástico en este espécimen. No, vamos a ver aquí la médula espinal. Tenemos las arterias espinales. Bueno, después de ver esto, vamos a pasar a las diapositivas. Vamos a hablar entonces sobre los infartos de la enfermedad vascular cerebral. Vamos a pasar estas. Aquí ya estamos, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Entonces, tenemos que la enfermedad vascular cerebral prácticamente se divide en dos grandes grupos. Uno se relaciona a la enfermedad isquémica y el otro corresponde a la enfermedad hemorrágica. Básicamente, ¿qué es la enfermedad vascular cerebral? Pues es la deficiencia en el aporte sanguíneo hacia el tejido neuronal. Cuando tenemos una baja en el flujo sanguíneo cerebral, podemos llegar a tener síntomas de isquemia y vamos a ver algunos detalles relacionados con esto. El flujo sanguíneo cerebral es un poco diferente para la sustancia gris y para la sustancia blanca. En la sustancia gris tenemos un flujo de 75 centímetros cúbicos de sangre por cada 100 gramos de tejido por minuto. Mientras que en la sustancia blanca el flujo es de 45 centímetros cúbicos de sangre por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Aquí en esta imagen, el lóbulo temporal, y también quité lo que es la sustancia gris y lo que se está viendo aquí en esta imagen, prácticamente sustancia blanca. Tenemos pues que el cerebro tiene solamente, o corresponde solamente a un 2% del peso corporal. Esto quiere decir que una persona adulta de aproximadamente 70 kilos de peso, el cerebro corresponda a un 2%, que serían 1.400 gramos, 1 kilo con 400 gramos. Pero vean ustedes que a pesar de que solamente corresponde el 2% del peso corporal, el cerebro recibe hasta un 15% del gasto cardíaco y utiliza un 20% del oxígeno total sanguíneo, un 25% de la glucosa corporal total. Esto lo hace un órgano muy demandante tanto de oxígeno como de glucosa. Cuando falla el aporte sanguíneo, ya sea por una enfermedad hemorrágica o una enfermedad isquémica, como serían placas de ateroma en el interior de los vasos sanguíneos, vamos a tener nosotros lo que se conoce como infarto. Ahora, dentro de los niveles normales del flujo sanguíneo cerebral en el cerebro, tenemos que 50% del oxígeno y 10% de la glucosa del flujo sanguíneo, del flujo arterial, van hacia el cerebro. Tenemos que los fosfatos, predominantemente el adenosín trifosfato, son la fuente más importante de energía
para el cerebro. El ATP o el adenosíntrifosfato es producido casi enteramente o casi siempre por el metabolismo oxidativo de la glucosa. Pues vamos a regresar otra vez. Esta imagen es muy bonita. Nos permite ver las arterias que provienen de la punta de la arteria basilar, es decir, del sitio donde esta arteria basilar se bifurca. Tenemos este grupo de arterias que se conocen como arterias perforantes mesencefálicas. Más adelante les voy a mostrar un video muy bonito, muy interesante, para ver este grupo de arterias. Entre estas arterias también se está originando la arteria talámica anterior. Esta arteria talámica anterior va a irrigar, como su nombre lo dice, al tálamo. El flujo sanguíneo, la utilización del oxígeno en reposo es de un 20%. Y el porcentaje de flujo sanguíneo que va del corazón al cerebro es de un 15 a un 20%. Esto se traduce en lo que ya mencioné, que el cerebro humano es un órgano muy demandante tanto de oxígeno como de glucosa. El flujo sanguíneo a través en el cerebro completo es de 750 a 1000 centímetros cúbicos por minuto. Y el flujo sanguíneo cerebral se define como es de 55 a 60 centímetros cúbicos de tejido cerebral por 100 gramos por minuto. A ver, vamos a la siguiente imagen. La isquemia se caracteriza por una interrupción de tanto de la sangre y, por supuesto, el oxígeno que lleva la sangre. Y se caracteriza por alteraciones morfológicas mixtas, dependiendo de cuál sea la causa. El órgano target de la isquemia, de la hipoxia y de la asfixia es el principal órgano target, el principal órgano blanco para esto es el cerebro, y dentro del cerebro lo son las neuronas, las cuales pueden tener diferente daño dependiendo de la deficiencia, del grado de deficiencia de oxígeno que llegue a las mismas. Sabemos que el cerebro almacena, no almacena ni glucosa ni oxígeno. Y cuando se reduce el aporte de estas dos sustancias, la glucosa y el oxígeno, podemos tener dentro de unos segundos o incluso pocos minutos, a veces un minuto basta, para producir un daño cerebral irreversible. Y eso conlleva alteraciones neurológicas que pueden ser en las funciones cerebrales superiores, en el sistema motor o en el sistema sensitivo. Esto ya lo vimos del flujo sanguíneo cerebral, la cantidad que tiene. Y entonces, la isquemia cerebral focal se asocia con la pérdida total de neuronas en la región que irrigan dichas arterias. Mientras que la isquemia global, la isquemia generalizada del cerebro puede llevar a daño progresivo y a una población selecta de neuronas. El infarto se define como un área de necrosis isquémica secundaria al riego arterial, a la obstrucción del riego arterial o a la obstrucción del drenaje venoso. Tenemos, como ya les dije, dos tipos de infarto, dos tipos de alteraciones vasculares que pueden ser isquémicas, cuando falla el aporte sanguíneo de oxígeno, de glucosa al cerebro, y la hemorrágica, que es cuando un vaso sanguíneo se rompe, y eso puede ser debido a diferentes causas. Las más comunes son la hipertensión arterial. Creo que aquí podríamos aprovechar, hacer un lapso, y aprovechar para ver otro video en donde tenemos las venas, el sistema venoso. Vamos
señalarlo, vamos a verlo. Un momentito, y ya estamos por aquí abriendo el video. Lo tenemos abierto ahí, ¿verdad, John? Perfecto. Entonces, vamos a darle aquí a este video, ya está corriendo. Aquí inyecté silicón en color azul a través de la vena de la B. Y lo que podemos ver aquí es que hay una anastomosis muy buena entre diferentes territorios o diferentes venas. Tenemos una muy buena anastomosis con la vena detrolar y una buena anastomosis con la vena silviana. Lo voy a regresar y lo voy a ir parando progresivamente para que vean ustedes varias cosas. Aquí tenemos la inyección de la vena de la B. Vean cómo esta vena de la B se va a unir justo en este momento a la vena detrolar, que va hacia el seno longitudinal superior. Y en la parte más anterior del encéfalo está anastomosada con la vena silviana, que ahí se está llenando. Ahí lo alcanzan a ver. Lo cubre un poco el lóbulo temporal, pero se alcanza a ver cómo también hay una muy buena anastomosis con la vena silviana. Ahí entre el lóbulo frontal y el lóbulo temporal se ve cómo se está inyectando, cómo inyectó perfectamente ahí. ¿Por qué es importante conocer aspectos anatómicos vasculares, tanto venosos como arteriales? Bueno, nosotros sabemos que existen venosos de origen, infartos hemorrágicos de origen venoso. Si nosotros vamos a hacer un abordaje para lesiones petroclivales a la base del cráneo, el sitio que nosotros usualmente trabajamos es el área temporal. Nosotros tenemos a veces separar o levantar un poco el lóbulo temporal, y cuando nosotros estamos separando, levantando un poco el lóbulo temporal, se puede rasgar esta arteria, esta vena que ustedes ven ahí, que es la vena de la B, y si se desgarra y sangra, pues a nosotros no nos queda otra más que coagularla. Esto puede llevar a un infarto hemorrágico de origen venoso. Les voy a pasar otro video que considero es de utilidad para que se den ustedes idea cómo tenemos nosotros ahí lo que es el sistema venoso. Vamos a abrirlo, ya estamos aquí y ahí está. Ya lo abrimos ahí. Vamos a ponerle el sonido. La línea media, por donde pasa el seno longitudinal superior, que es uno de los grandes senos venosos que forman parte del drenaje venoso del cerebro. La parte posterior, occipital, la parte anterior frontal, que es más pequeña. Aquí vemos una de las venas grandes que llegan al encéfalo. De esta parte quité la dura madre para poder ver varias estructuras, entre otras estos lagos venosos, que son compartimientos de sangre entre las dos hojas de la dura madre. Y también vemos el drenaje venoso de estas grandes venas. Es en este sitio donde se localiza un número importante de meningiomas, tercio medio y tercio posterior. La resección de estos meningiomas es compleja por las estructuras vasculares que encontramos aquí, no solo venas, sino también arterias, pequeñas arterias que pasan por aquí. Después estamos viendo prácticamente el encéfalo. Aquí lo que quité fue aracnoides, y podemos ver de esa manera las arterias que van a irrigar el encéfalo. Aquí, en esta parte del seno longitudinal superior y pegado a los lagos venosos, tenemos las granulaciones subaracnoideas de Paschen. Como sabes,
son el sitio por donde se reabsorbe el líquido cerebroespinal. Hace rato dando esta plática que la estábamos dando para un grupo de colegas de allá de Asia, la estábamos dando en inglés, me hacían una pregunta, que ¿por qué en algunas cirugías podemos nosotros cerrar la circulación del seno longitudinal superior en el tercio anterior y por qué no en los 2 tercios posteriores? La respuesta es muy sencilla. Si nosotros cerramos el tercio anterior, pues como tú te fijas aquí, hay pocas venas que llegan a esta parte del seno longitudinal. Están las venas frontales ascendentes, tienen el epónimo de Kragenbull, y estas venas, generalmente el cerebro a ese nivel puede tener drenaje venoso hacia algunos otros sitios, y la cantidad de sangre que pasa por ahí es muy pequeña. En cambio, en un tercio medio, tercio posterior de este seno longitudinal, tenemos un flujo venoso abundante, y si nosotros lo cerramos, podemos causar un infarto de tipo hemorrágico a nivel en donde lo cerremos. Si afectamos nosotros la vena letrolar y esta no tiene anastomosis con la vena de la B o la vena silviana, pues vamos a causar ahí infartos importantes. Vamos a Las que vienen de la cara medial son arterias que vienen de la arteria cerebral anterior. Ok, vamos, ya que vimos estos, vamos a regresar a las imágenes. A ver, un segundito. Vamos aquí. Ok, aquí lo tenemos. Aquí estamos. Entonces, la isquemia cerebral se da cuando el riego sanguíneo al cerebro no es suficiente y por tanto no aporta el oxígeno que se requiere para permanecer con la vitalidad del tejido neuronal. El infarto isquémico ocupa casi un 75% de todos los infartos. El resto lo ocupan los infartos de origen hemorrágico. Hay tres causas mayores de infartos isquémicos. Una es el embolismo, el cual a menudo proviene desde el corazón. Son pequeños coágulos de sangre que se forman a nivel del tejido cardíaco, viajan como un émbolo hacia el cerebro y tapan una arteria. Entonces eso provoca infartos en el sitio que irriga esa arteria obstruida, esa arteria. Causas mayores de infartos isquémicos. Una es el embolismo, el cual a menudo proviene desde el corazón. Son pequeños coágulos de sangre que se forman a nivel del tejido cardíaco, viajan como un émbolo hacia el cerebro y tapan una arteria. Entonces eso provoca infartos en el sitio que irriga esa arteria obstruida, esa arteria ocluida por ese émbolo. El de tipo trombótico, que generalmente es local, se produce por placas ateromatosas, y los infartos lagunares. Cuando una persona tiene o sufre de presión arterial durante ciertos años y las paredes de los pequeños vasos sanguíneos tienen que soportar esa presión, entonces ahí empieza a haber problemas de aporte sanguíneo. Los infartos umbrales, los que generalmente son causados por hipoperfusión y están en las zonas limítrofes entre una y otra arteria, entre dos territorios vasculares. Tenemos los infartos hemorrágicos, que forman aproximadamente un 25% de todos los infartos. El sangrado puede ocurrir dentro del parénquima cerebral o por dentro de las meninges. La hemorragia intracerebral, también conocida como hemorragia intraparenquimatosa, se define como un sangrado al interior del cerebro, aunque también la hemorragia
ventricular también se considera como una hemorragia intracerebral. En este tipo de hemorragias no consideramos los hematomas epidurales, subdurales y la hemorragia subaracnoidea secundaria a trauma. Los factores de riesgo para la enfermedad hipertensiva, para la hemorragia intracraneal, pues es el más importante quizás es la hipertensión arterial. Terapia anticoagulante, terapia trombolítica, alto contenido de ingesta de alcohol, y la cocaína también se considera como una parte importante en las causas de este tipo de hemorragias. Pero como ya les decíamos, la hipertensión es hasta ahora la causa más común del infarto hemorrágico y generalmente llega a ser hasta un 60% de todos los casos de hemorragias. Aquí tenemos en esta imagen una tomografía con una gran hemorragia intraparenquimatosa. En este caso se realizó cirugía. En la imagen izquierda superior se ve la craneotomía que se hizo para abordar esta lesión, y en la parte de abajo la tomografía con la hemorragia. Y del lado derecho se observa el tejido cerebral, vemos la corteza cerebral, ya abrimos ahí la duna madre, y en la siguiente imagen vamos a ver cómo una vez que hicimos una corticotomía, de inmediato se expulsó ahí el coágulo de sangre. Este paciente le fue bien después de esta cirugía. Los aneurismas intracraneales también son asociados comúnmente con hallazgos de necropsia, ya sea de tipo patológico o algunas necropsias de tipo judicial. Se llegan a encontrar hasta en un 1 a 6%. Aquí tenemos un aneurisma de la bifurcación de la arteria cerebral media del lado derecho y una tomografía en donde se observa la hemorragia secundaria a la ruptura de ese aneurisma. Aquí tenemos otra angiografía y tenemos por ahí aneurismas. Aquí en esta imagen que ves aquí es un caso verdaderamente dramático. La persona sufrió una hemorragia subaracnoidea. Este fue un caso de necropsia judicial. Fue una persona que iba caminando por la calle y de repente cayó. Tuvo prácticamente lo que se conoce como muerte súbita. Fue llevado al servicio médico forense, en donde al momento de abrir la cavidad craneal, abrir el cráneo, se observó una hemorragia muy densa, muy grave, una gran hemorragia subaracnoidea, como lo puedes ver en esta imagen. O esta otra en donde estamos viendo la convexidad del cerebro y vemos que la hemorragia prácticamente es en todo el espacio subaracnoideo, en algunos lados tan importante que prácticamente constituía ahí verdaderos coágulos gruesos. ¿Qué fue lo que sangró en este paciente? Te voy a poner esta imagen en donde observas el aneurisma. Este aneurisma es de los que se clasifican como gigantes, mayores de 2.5 centímetros. Aquí se ve todo lo que es el aneurisma y el sitio por donde sangró lo pudimos constatar la cerebral media y observamos el sitio donde se rompió. En esta imagen es una vez que el cerebro se fijó en formol al 10%, vemos en el lado izquierdo de la imagen, vemos el aneurisma ya colapsado y el sitio por donde sangró. Entonces estos casos son verdaderamente dramáticos. De ahí que se dice que una hemorragia subaracnoidea que pasa de 100 o 120 centímetros cúbicos de sangre prácticamente puede causar este tipo de muerte que ya comenté, que es la muerte súbita.
Dentro de lo que es la patogénesis de las enfermedades hemorrágicas, tenemos que se presentan tres fases diferentes. En una tenemos la hemorragia inicial, en el segundo tenemos la expansión del hematoma, y en el tercero tenemos edema perilesional. La hemorragia inicial es causada por ruptura de las arterias cerebrales. Los resultados de esta enfermedad dependen básicamente de las dos fases tardías de progresión, tanto el crecimiento del hematoma, que ocurre horas después de los síntomas iniciales, y puede afectar la presión intracraneal. Esta presión afecta la integridad del tejido local y el tejido y la barrera hematoencefálica, y puede causar herniaciones en diferentes partes del cerebro. El tamaño inicial de la hemorragia y la expansión del hematoma son muy importantes, son variables pronósticas en el deterioro neurológico. Cuando un hematoma es mayor a 30 centímetros cúbicos, se asocia con aumento de la mortalidad, con un importante aumento de la mortalidad. Después, cuando viene la expansión del hematoma y el edema, se forma edema cerebral alrededor del hematoma, y es secundaria inflamación y disrupción de la barrera hematoencefálica. Este edema perilesional es la etiología primaria para el deterioro neurológico. Aquí lo que puedes ver es la arteria basilar con su bifurcación en arterias cerebrales posteriores, y en la punta de la arteria basilar, sí, donde está la bifurcación, ahí observas una parte amarilla. Eso corresponde a un ateroma, corresponde a una placa ateromatosa, y lo que observas 1 centímetro quizás más o menos hacia abajo es otra placa más pequeña, también de un ateroma. Aquí imagina tú que estas placas ateromatosas empiezan a cerrar algún territorio vascular, el que tú gustes, en cualquier parte del cerebro. Cuando ese ateroma empieza a crecer, empieza a dar datos de isquemia cerebral, que inicialmente puede ser una isquemia cerebral transitoria, y que puede ya sea progresar, o más adelante, cuando ese ateroma afecta ya la circulación, pues puede ocasionar un infarto cerebral. Aquí tenemos una ampliación de esa imagen, donde vemos las placas ateromatosas en la basilar. Pero ¿dónde más ves placas ateromatosas? ¿Nada más ahí en la arteria basilar? No, también observa que en la parte inferior, donde está la arteria carótida supraquinoidea, bifurcándose en la arteria cerebral anterior y arteria cerebral media, de ambos lados hay placas ateromatosas también. Entonces, este paciente tenía placas ateromatosas prácticamente por varios lados. Aquí me gustaría pasar a unos videos en donde vamos a ver a la arteria cerebral media. Este video a mí me deja gratamente impresionado, porque podemos observar la anatomía maravillosa de las arterias del cerebro humano. Vamos a darle aquí clic, aquí ya lo tenemos, y velo. Carótida supraquinoidea del lado derecho. A la arteria comunicante posterior, a la arteria cerebral media, la bifurcación de la arteria carótida, el cerebral anterior,
cerebral media. Vamos a ver los vasos que origina esta arteria cerebral media. Como se dan cuenta ustedes, aquí encontramos nosotros una bifurcación de esta arteria cerebral media. Esta sería una rama temprana. Ahí lo que vemos, vamos a movilizar el segmento M1 de la arteria cerebral media, y una vez que lo movilizamos, observamos ahí cómo está dando origen, este tronco principal está dando origen a las arterias lenticuloestriadas. Aquí me gustaría que pusieras mucha atención en lo siguiente. Le paré un poco el video para ponerle atención a esto, que es lo característico y es lo que ocasiona que las hemorragias parenquimatosas, la más frecuente sea a nivel de las arterias lenticuloestriadas, que son estas, las que estamos viendo, son hemorragias de ganglios basales. ¿Por qué pasa esto? Bueno, la arteria cerebral media, en este caso, tiene probablemente unos 2.2 milímetros de diámetro. Es decir, 2 milímetros, de 2 a 2.5 milímetros. Pero las arterias lenticuloestriadas, aquí miden probablemente 200, 250 o 300 micras. El tamaño de 2 milímetros a 300 micras es una diferencia enorme. Entonces, si una persona tiene hipertensión arterial crónica sostenida, esta presión va a provocar una tensión hemodinámica a nivel distal de estas arterias lenticuloestriadas y puede llegar a originar microaneurismas que se conocen como microaneurismas de Charcot-Leydenthal. Y estos microaneurismas distales de estas arterias lenticuloestriadas pueden sangrar durante un evento hipertensivo grave, y eso es lo que da lugar a las hemorragias parenquimatosas. Le vamos a seguir con el video. Que se origina del segmento M1, del segmento esfenoidal de esta arteria cerebral media. Vamos a pasar al lado izquierdo o aquí al centro. Vamos a observar aquí al centro a la arteria comunicante anterior. Esta arteria comunicante anterior, como ustedes están viendo ahí, tiene arterias que se originan de este segmento comunicante anterior. Este segmento comunicante anterior, que puede dar aquí diferentes tipos de arterias. Aquí habría que ver el sitio donde van estas arterias, pero de aquí se desprenden hasta 4 diferentes arterias o 4 diferentes territorios que van a irrigar estas arterias. Vamos hacia el otro lado, y aquí vamos a ver a las arterias lenticuloestriadas que se pueden llegar a originar en 3 diferentes grupos. Un grupo medial de arterias lenticuloestriadas, un grupo intermedio y uno lateral. Tenemos estas arterias lenticuloestriadas. Tenemos a la arteria comunicante posterior y a la arteria coroidea anterior. Aquí veo esta otra arteria
Aquí veo que ya se unieron a la plática varios colegas. Bienvenidos, colegas. Aquí hay una arteria muy interesante. Es una arteria que se origina, la mayoría de estas arterias se originan en el segmento A2 de la arteria cerebral anterior, es decir, después de la arteria comunicante anterior. Esta arteria regresa, se origina en el segmento 2, pero regresa y va a entrar junto con las arterias ventículo estriadas a la sustancia perforada anterior. Estoy seguro que ustedes ya saben cómo se llama esa arteria. Recibe el nombre de arteria recurrente, precisamente por ese efecto que da, de regresar. Se conoce como arteria recurrente de Hübner. Y es esa arteria se que ahorita conoce van a como ver. arteria recurrente de Hübner. Esta arteria recurrente de Hübner, en el caso de este encéfalo, se está originando en el segmento postcomunicante de la arteria cerebral anterior. Regresa esta arteria y va a introducirse al cerebro para ir a irrigar la porción anterior del núcleo caudado, arteria recurrente de Hübner, que pasa por la sustancia perforada anterior. Bien. Les quiero mostrar a ustedes otro video que verdaderamente está precioso. A mí no dejo de maravillarme cuando veo los detalles de la arteria basilar. Vamos a abrirlo. Aquí ya lo estamos abriendo y aquí nos vamos a ver. Vean ustedes. Con la arteria basilar, la arteria cerebelosa superior del lado izquierdo, la arteria cerebelosa superior del lado derecho. Estamos con la arteria cerebral posterior, que en este caso está ausente porque prácticamente quien la está originando es la arteria carótida supraclinoidea del lado derecho. Vemos a la arteria cerebral posterior, segmento P1, del lado izquierdo, la arteria cerebral posterior, el segmento P2, del lado izquierdo. Vamos a desplazar un poco aquí esta arteria basilar para poder ver, para poder apreciar mejor las arterias. Mira, y le vamos a detener un poco ahí el video para que veas lo maravilloso de estas arterias. Estas arterias son conocidas como arterias perforantes mesencefálicas. Estas arterias van a irrigar el mesencéfalo. Y hay una parte del mesencéfalo por donde se encuentra ahí la sustancia reticular activadora ascendente. Entonces, estas arterias perforantes mesencefálicas deben tratarse con mucho cuidado y no ocluirse al momento de que el cirujano pone un clip en un aneurisma de la punta de la basilar. Porque si una de estas arterias se llega a cerrar, se llega a obstruir, puede causar un estado de coma en nuestros pacientes. ¿Por qué? Pues porque son arterias que van a irrigar la sustancia reticular activadora ascendente, el mesencéfalo como tal. También de aquí se origina una arteria que es la arteria talámica anterior, también se origina de este grupo de arterias. Entonces son las arterias perforantes mesencefálicas y la arteria talámica anterior. Vamos a continuar. Perforantes, que son ramas de la arteria basilar. Aquí las tenemos. En estas arterias se ubicaría lo que es la arteria
tálamo perforante. Otra vez, ve qué bonito se observan esas arterias. A los lados se ven los terceros nervios craneales, los motores oculares comunes, y en la parte de abajo se alcanzan a ver los cuerpos mamilares. Y lo que observas ahí que no hay conexión entre la arteria basilar y la carótida supraquinoidea. Entonces, en este caso no tendríamos un polígono de Willis, no se forma, porque no hay arteria comunicante posterior. Arterias perforantes, que son ramas de las arterias perforantes, que son ramas de la bifurcación de la arteria basilar y de la cerebral posterior. Aquí prácticamente estaría la arteria tálamo perforante superior. Ahí pasando por la fosa interpeduncular, entre los dos pedúnculos cerebrales. Tenemos un tercer nervio craneal, del lado derecho, motor ocular común, y del lado izquierdo. Esto corresponde a la fosa interpeduncular. Tenemos un tercer nervio craneal, del lado derecho, motor ocular común, y del lado izquierdo. Esto corresponde a la fosa interpeduncular, los cuerpos mamilares. Creo que por aquí tengo otro video que te quiero mostrar. Es el... No, creo que ya son los videos que tengo programada para la plática, pero te voy a enseñar algunas imágenes de lo que corresponde al sistema venoso. Acuérdate que el sistema venoso también juega un papel fundamental en los infartos. Aquí en esta imagen tenemos el seno longitudinal superior, a los lados tenemos lagos venosos, y en esos lagos venosos tenemos muchas granulaciones aracnoideas de Paschen, o granulaciones subaracnoideas de Paschen. En estas granulaciones subaracnoideas se reabsorbe el líquido cerebroespinal, y también vemos cómo llegan estas venas puente a ese seno longitudinal superior. Recordamos pues que los 2 tercios posteriores de este seno longitudinal superior es el sitio donde más frecuentemente encontramos meningiomas. Los meningiomas son tumores benignos que se originan en las granulaciones aracnoideas. Por eso se conocen como meningiomas. Y en esta imagen tenemos la parte posterior de la tórcula, de la prensa de Erófilo, el sitio donde se une el seno longitudinal superior con los senos transversos. Y tenemos también ahí una vena, 2 venas pequeñas, venas cerebelosas superiores. Entonces recuerda que una oclusión de una de estas venas te puede llevar a un infarto hemorrágico de origen venoso. No todos los senos longitudinales conservan la misma morfología, hay de muchas formas. Aquí tenemos otro que tiene menos lagos venosos, pero tiene más venas que llegan a este seno longitudinal. Ve ahí como el tercio anterior del seno longitudinal superior tiene pocas venas. Entonces desde el punto de vista quirúrgico, este tercio anterior se puede aislar de los 2 tercios anteriores sin provocar mayor problema.
Pero si nosotros ocluimos el seno longitudinal superior, ya sea en el tercio medio o tercio posterior, tenemos altas posibilidades de provocar infartos hemorrágicos. Aquí tenemos una parte lateral del cerebro y tenemos aquí la vena de la B. ¿Cuál es la diferencia que notas entre este cerebro y el del video? Es muy sencilla. En el video te mostré cómo la vena de la B tiene muy buenas anastomosis con la vena detrolar, con la vena silviana. Y este no. Si te fijas, esta vena prácticamente tiene muy mala anastomosis o prácticamente no hay anastomosis con la vena detrolar. Hay una pequeña ahí con la vena silviana, pero si llegas a provocar una lesión de esta vena y la tienes que coagular, pues puedes llegar a ocasionar un infarto hemorrágico en el lóbulo temporal. Esta es una vista de otro encéfalo, donde vemos la parte posterior, los senos sagital superior, vemos los dos lóbulos occipitales, los hemisferios cerebelosos, y esta imagen también es muy bonita. Aquí quitamos dura madre para ver el seno longitudinal superior, los dos senos transversos y el seno recto. Se observa después de que quité el lóbulo occipital. Bueno, con esto terminamos. No sé si exista alguna pregunta. Yo les agradezco mucho que me escuchen. Estamos al final de la charla. Ok, Víctor, muchas gracias.